Listo. Entonces, resulta que Miguel de Subiría Samper es un investigador, pedagogo, y él en algún momento se puso a reflexionar frente a cómo dentro de la escuela se dan ciertos procesos y si esos procesos en verdad logran un desarrollo en los estudiantes. Entonces, él empezó a formular todo un enfoque pedagógico conocido como la pedagogía conceptual, y en esta él postulaba dos objetivos formativos dentro de la escuela. El primer objetivo era dentro de la escuela analizar y, digámoslo así, que ver cuál era la formación y el talento de los estudiantes en cuanto a las competencias afectivas, enfatizando desde los niños hasta los jóvenes y cómo ellos podrían lograr a partir de ciertas competencias afectivas, pues llegar a ser hombres y mujeres felices en un futuro. Y a su vez, pues Miguel de Subiría tenía otro propósito y era a través de la enseñanza de ciertos instrumentos de conocimiento, lograr en los estudiantes un pensamiento y un desarrollo de operaciones mentales a partir de cada una de las etapas de los estudiantes. Y de allí, chicos, es donde nace todo esto del mentefacto conceptual, ¿sí? A partir de estos dos propósitos y de estos dos objetivos que tenía Miguel de Subiría, pues él realiza como toda una teoría cognitiva y una propuesta educativa, y dentro de esa teoría cognitiva, pues se buscaba analizar el desarrollo de los estudiantes desde la parte de el proceso y adquisición de conocimiento. Dime tu forma. Profe, se está viendo la pantalla de textos expositivos del mentefacto conceptual. Voy a de nuevo compartir. Entonces, dentro de esta propuesta, pues él buscaba que de manera gráfica y jerárquica los estudiantes lograsen organizar un tema, es decir, que pudiesen apropiar cierto conocimiento a través de los mentefactos conceptuales. Y a partir de esa apropiación del tema, pues tuviesen la capacidad primero de organizarla, sintetizarla y a su vez de realizar toda una estructura jerárquica en el cual se logre entender de qué se está hablando en el mentefacto conceptual. Por eso, a través del mentefacto, ustedes se van a poder dar cuenta, chicos, que se utilizan diferentes categorías y diferente orden dentro del mentefacto para darle cierta relevancia a unas ideas y a otras que están subordinadas a esas ideas principales. ¿Listo? Dentro de los mentefactos, pues hay unas características importantes, y primero es que hay una jerarquía, hay un orden de esas ideas principales importantes y de las ideas secundarias. Hay un orden para que dentro del mentefacto se pueda entender cuál es la coherencia del texto expositivo a pesar de que se está presentando dentro de una gráfica. La función, pues, es bastante importante porque dentro de los mentefactos nosotros logramos fácilmente tener claridad sobre algún tema en específico y son bastante útiles dentro del ámbito escolar porque cumplen como con esa misma función de ser textos discontinuos y a través de esa construcción de los pequeños elementos e ideas que nosotros encontramos dentro de los mentefactos, podemos construir un significado, así como cuando ustedes realizan el ejercicio de hacer un mapa mental, de hacer un mapa conceptual. Lo mismo pasa con los mentefactos conceptuales, que son los primeros que vamos a ver el día de hoy. Hay una estructura específica, chicos, y dentro de la estructura nosotros vamos a encontrar diferentes ideas que tienen un orden específico. Entonces, les voy allí a compartir la pantalla del libro
en donde vamos a encontrar un ejemplo sobre qué son los mentefactos conceptuales, explicándonos dentro de esa misma gráfica el concepto de este tema. Entonces, chicos, aquí en esta página del libro encontramos un ejemplo de un mentefacto conceptual. Esto, chicos, que ustedes están viendo en estos momentos, esta gráfica, esta estructura es un mentefacto. Y dentro de ese mentefacto, pues dan como una explicación corta del mismo tema. Entonces, dentro de los mentefactos nosotros tenemos un concepto central. Ese concepto central en este caso son los mentefactos, ¿cierto? En la parte superior encontramos una proposición subordinada y esta proposición subordinada es como aquella categoría grande a la cual pertenece el mentefacto. ¿Listo? Entonces nosotros decimos que los mentefactos son ideogramas. A partir de ya tener claro, pues que nosotros vamos a hablar de los mentefactos, entonces ustedes pueden ver, chicos, aquí en la pantalla dos signos. El primer signo es el signo de igual y tenemos este otro signo, otro símbolo. ¿Qué significa este símbolo, chicos? Yo sé que lo conocen. En matemáticas lo han visto. Dime. Que no pertenece, que no es igual. Que no pertenece, muy bien, o que excluye. A partir de estos dos signos empezamos a generar ciertas proposiciones a la mano derecha del texto y de la gráfica y a la mano izquierda de la gráfica. Vamos a analizar primero las que están a mano derecha de la gráfica, es decir, las proposiciones excluyentes. Cuando nosotros hablamos de las proposiciones excluyentes, son aquellos, ejemplo, en este caso que estamos hablando de los mentefactos, aquellas gráficas que no pertenecen a un mentefacto conceptual. ¿Sí? Existen mapas conceptuales, redes conceptuales y cuadros sinópticos. Pero estos, a pesar de ser textos discontinuos y ser gráficas, no pertenecen a los mentefactos. ¿Listo? El mentefacto pues tiene una estructura diferente y una intención diferente. Por eso los vamos a excluir y los vamos a ubicar en las proposiciones excluyentes. A mano derecha, al lado del signo de no pertenencia. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir a la mano izquierda, es decir, a ubicarnos aquí en las proposiciones y subordinadas. Dentro de las proposiciones y subordinadas, nosotros vamos a encontrar las características, los elementos que conforman a un mentefacto conceptual. En este caso, tenemos que dentro de un mentefacto conceptual vamos a encontrar proposiciones supraordinadas, proposiciones y subordinadas, proposiciones excluyentes y proposiciones intraordinadas. Quiere decir, chicos, que ustedes a la mano izquierda de su mentefacto conceptual siempre van a ubicar las características y los elementos que conforman el mentefacto. ¿Listo? Es decir, que aportan a esa construcción del significado del tema que se está abordando dentro del mentefacto. Y en la parte inferior vamos a ubicar las proposiciones infraordinadas. Si ustedes se dan cuenta, chicos, aquí tenemos diferentes recuadros con unos títulos determinados. ¿Cuáles son estos títulos? Y leyendo cada uno de estos recuadros podemos inferir que las proposiciones infraordinadas, ¿qué son? Si en la parte inferior tenemos mentefacto conceptual, mentefacto argumentativo, mentefacto procedimental, muy bien, los tipos, ¿listo? Los tipos de mentefactos. Esos siempre se van a ubicar en la parte inferior de nuestro mentefacto y son aquellos tipos, en este caso, de mentefactos que existen. En la parte inferior, pues van a encontrar una explicación corta de cada uno de estos mentefactos.
Vamos ahora a hacer el ejercicio, chicos, teniendo en cuenta un tema en específico y que hemos desarrollado en estos días y durante todos estos años y estos meses, que es el COVID-19. Si yo a ustedes les digo, chicos, vamos a hacer un mentefacto del COVID-19. Nuestro concepto central sería COVID-19. ¿Cuál sería nuestra proposición supraordinada? ¿Enfermedades? Dime. ¿Enfermedades? Enfermedades o pandemia, ¿cierto? Porque existen enfermedades, pero el COVID-19 es una pandemia, ¿no? No todas las enfermedades son pandemia. Entonces lo clasificaríamos como pandemia. A mano derecha tendríamos las proposiciones excluyentes. Entonces, ¿qué colocaríamos allí, chicos? ¿La peste negra? Sí, ¿qué más? Ejemplos de enfermedades que no sean COVID. Se excluyen, no son iguales. ¿La fiebre amarilla? Fiebre amarilla, muy bien. Gripa, bien. ¿Qué otro? Malaria, ¿sí? Diferentes tipos de enfermedades que no pertenecen al COVID-19. Profe, Ahora nos vamos a la parte izquierda. profe, Proposiciones, dime. una pregunta, por ejemplo, si se hiciera sobre el coronavirus, ¿qué tipos podrían ir en la parte de abajo? Las O, cepas. ¿Los variantes? listo, Ya profe, iba para gracias. allá, pero bueno, te adelantaste. En la parte izquierda vamos con las proposiciones y subordinadas, es decir, las características de ese COVID-19. En este caso, ¿qué podríamos decir del COVID-19? ¿Pero irían como los síntomas o qué, profe? Sí, claro, los síntomas, muy bien. Características de la enfermedad, en este caso serían los síntomas, ¿no? Entonces, fiebre alta, desaliento, pérdida del gusto, dolor de cabeza, tos, problemas o dificultad al respirar. Esas son las características del COVID-19. Y en la parte inferior estarían las proposiciones infraordinadas, es decir, los tipos de COVID. En este caso, ustedes se han dado cuenta que tenemos diferentes cepas, ¿sí? O diferentes COVID. A pesar de que todos son COVID-19, tienen ciertos síntomas que cambian, ¿listo? Entonces colocaríamos aquí la cepa brasilera, la cepa de España, la cepa, cantidades de cepas, que hay como aproximadamente 450 cepas de este mismo virus, irían en la parte inferior, ¿listo? Y colocaríamos una explicación corta de cada una de esas cepas. ¿Listo, muchachos? Esto es un mentefacto conceptual. ¿Es claro hasta aquí o hay dudas? Todo claro, profe. ¿Qué es el mentefacto argumentativo? ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de los mentefactos argumentativos, a partir de estos, pues se cumple con una función específica y primero es analizar unos conceptos. Como estamos ya hablando de mentefactos argumentativos, tendríamos una tesis o una premisa y también tendríamos dentro de los mentefactos unos argumentos y unos contraargumentos. Entonces allí empezamos a variar un poco lo que es el mentefacto conceptual a lo que es el mentefacto argumentativo. Por eso, pues dentro de estos mentefactos se busca entender y organizar ideas principales que se toman y se infieren de un texto o de un ensayo argumentativo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con el texto de Immanuel Kant que ustedes han realizado, y dentro de ese ensayo que ustedes realizaron, chicos, ustedes tienen una introducción, tienen una tesis, tienen unos argumentos. Si colocaron contraargumentos, bien, si no, no hay lío. Y también tienen una conclusión. Y a partir de los mentefactos argumentativos, lo que se busca es hacer una construcción de un ensayo argumentativo, pero dentro de una parte gráfica. Es decir, que su ensayo escrito que realizaron lo trasladaríamos o lo pasaríamos y lo organizaríamos en un mentefacto argumentativo. Pero ya vamos a mirar
cómo se organiza dentro de esa estructura. Primero, dentro del mentefacto, pues tenemos que elegir el tema, ¿no? Y a partir de la elección del tema, pues se empieza a hacer una recolección de información. Y a partir de esa recolección de la información, se inicia con digámoslo así, la pregunta o la tesis del tema que ustedes van a abordar. ¿Listo? Primero nosotros tenemos que seleccionar el tema, después tenemos que indagar del tema. No siempre nosotros sabemos de qué es lo que vamos a hablar en un mentefacto, entonces tenemos que indagar y ya después de que ustedes indagan, entonces ahí sí se empieza a pensar en aquella tesis o en aquella pregunta sobre el cual se va a desarrollar el mentefacto. Como el mentefacto argumentativo se realiza en base a un ensayo, pues tendríamos que identificar dentro del ensayo cuál fue la tesis, ¿cierto? Y empezarlo a ubicar. ¿Cuál fue el tema? Empezarlo a ubicar en nuestro mentefacto. También se debe de tener en cuenta que para llegar a identificar todas esas partecitas de los mentefactos, pues hay que realizar un proceso de lectura. Y este proceso de lectura, chicos, debe de ser minucioso, porque a veces las tesis o la pregunta no está explícita. Es decir, que nosotros no vamos a encontrar dentro del ensayo la pregunta, problema de nuestro ensayo es. No siempre está de manera explícita. Hay muchos ensayos que tienen la tesis de manera implícita, es decir, que ustedes a través del proceso de lectura deben de inferir cuál es la pregunta o cuál es la tesis de ese escrito. Entonces, a partir de esto, pues ustedes van a empezar a organizar cada una de esas ideas. Después de que ya tenemos la tesis, entonces ya viene la parte de los argumentos, ¿cierto? Entonces ya nos vamos a ubicar en cuáles son los argumentos principales de ese ensayo que yo estoy leyendo. ¿Listo? Si hay un argumento, si hay dos argumentos, si hay dos argumentos y un contraargumento. Y después nosotros miraríamos cuáles son las conclusiones de ese ensayo para asimismo organizarlo dentro de nuestro mentefacto. ¿Preguntas hasta allí, chicos? Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, chicos, ustedes se pueden dar cuenta que dentro de estos mentefactos argumentativos tenemos la misma estructura de un ensayo, ¿sí? ¿Qué cambia? El orden que nosotros lo vamos a presentar y además de eso que vamos a sintetizar la información, ¿no? Entonces ya no vamos a presentar un texto de 3 páginas, sino que ya dentro de una gráfica vamos a lograr sintetizar y ubicar al lector frente a lo que estamos hablando dentro del mentefacto argumentativo. Ustedes en la parte superior de la estructura del mentefacto argumentativo que acaba de leer Zaida, van a encontrar esta estructura, chicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a encontrar? Se va a partir de una idea principal o de una pregunta que es la tesis, y a partir de esta, en la parte superior, vamos a ubicar las derivadas. ¿Cuáles eran las derivadas? Pues aquellas conclusiones que verifican o que dan respuesta a nuestra tesis, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas conclusiones tenemos o cuántas derivadas? Derivada 1, derivada 2 o derivada 3. En la parte inferior, ustedes van a ubicar los argumentos. ¿Listo? Entonces, dentro de los argumentos, es importante el uso, chicos, de los conectores, ¿sí? Los conectores hacen que un texto, así sea continuo o discontinuo, tenga coherencia y cohesión. Por eso es importante el uso de ciertos conectores que ayuden a identificar si nuestro argumento está haciendo un contraste, está haciendo una negación, está adicionando, porque existen diferentes tipos de conectores, ¿no? Entonces hay conectores de ejemplos, hay conectores para realizar un contraste como sin embargo, en contraste,
teniendo en cuenta esto y vamos a mirar lo otro, ¿sí? Ahí hay ciertos conectores que hacen un contraste o hay conectores que dan una introducción o hay conectores que cambian una idea, como dicho lo anterior, posteriormente, o hay conectores que unen una idea con la otra en este sentido, ¿cierto? Entonces es importante que se realice el uso de conectores dentro de los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Pues aquellos que van a apoyar nuestra tesis, lo que yo estoy planteando dentro del mentefacto o de lo que se planteó dentro del ensayo como tal. Y finalmente, pues nosotros dentro de esta estructura vamos a encontrar otros argumentos dentro de los mismos argumentos. Si yo voy a dar un argumento sobre el crecimiento de la población en nuestro país, voy a hablar allí sobre unas cifras y cuáles pueden ser esos otros argumentos que puedo utilizar dentro de ese argumento general. Puedo irme a mirar las estadísticas y puedo dar ejemplos con estadísticas y estos serían otros argumentos dentro de nuestro argumento principal. ¿Es claro hasta allí cuál es el mentefacto argumentativo?